proyectos para minimizar el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es un riesgo que lo tenemos implícito y que es difícil que lo podamos eliminar. Por eso hacemos el estudio de factibilidad. Vimos ya localización, ¿no? Jóvenes. Vimos localización, ¿dónde va a estar localizado el proyecto? Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Buen día, ingeniero. Sí, sí, se escucha. Bien, decíamos que la localización se hace para dos fases, ¿no? Macrolocalización y microlocalización. La macro son definir las condiciones políticas, las condiciones de contorno. En cambio, la microlocalización ya es acotar el sitio exacto en donde va a estar ubicado nuestro proyecto. Por ejemplo, decimos la fábrica de cemento, vamos a hacer una fábrica de cemento en Bolivia. Ya está definido a nivel macro. Pero cuando decimos la fábrica de cemento, iba a estar en Yacuse, ya estamos dando la micro porque estamos acotando el lugar exacto donde va a estar ubicado. Por lo general, los proyectos industriales requieren mucha inversión. No así los proyectos informáticos. Los proyectos informáticos un poco más baratos. Han visto que la planta de Bulo Bulo costó $1.000 millones y va a estar mal ubicada. De ahí tenemos en general los proyectos cuando la materia prima es pesada, como minerales, tienden al lugar de la materia prima. Y cuando los proyectos son para producir productos perecederos, tienden al lugar del mercado. Un buen emplazamiento o localización puede determinar la viabilidad o inviabilidad del proyecto. El mejor caso que tenemos para analizar es el caso de Bulo Bulo, ¿no? Ese proyecto fue confeccionado para que funcione en Puerto Suárez, pero lo llevaron a Cochabamba y de ahí no va a funcionar nunca, porque el costo de transporte es muy caro. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, ingeniero.
¿Alguna pregunta sobre localización, jóvenes? Bien, si no hay pregunta, pasamos a otro tema entonces, que es el tamaño del proyecto. El tamaño del proyecto juega un rol muy decisivo. Está en función directo a las disponibilidades financieras y a la penetración en el mercado. Si el mercado es muy grande, podemos tener una buena penetración. Si el mercado es muy chico, podemos tener una penetración muy relativa. Pero por más que el mercado sea grande, está en función de los recursos financieros. Por lo general, para localizar un proyecto, se necesita que haya vías de comunicación, energía y que la materia prima esté cerca. En cambio, el tamaño depende directamente de las condiciones financieras. ¿Cuánto disponemos para hacer el proyecto? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Los proyectos informáticos generalmente no necesitan mucho dinero, porque con $100,000 podemos hacer maravillas. Sí. ¿Alguna consulta, jóvenes? Fernando Quiroga, Segovia. ¿A qué se refiere con penetración en el mercado? Así a grandes rasgos. Se dice penetración es cuando, por ejemplo, ¿qué sector va a abarcar usted del mercado? Esto del mercado es un poquito difícil, ¿no? Porque lo primero que tenemos que hacer es dividir el mercado por nivel de ingreso, nivel de alto ingreso, nivel de medios ingresos y nivel de bajos ingresos. Y hay que ver a cuál sector vamos a servir nosotros, porque depende de eso nuestro producto. Ah, ya. Gracias. Hay productos, por ejemplo, que por sus mismas características no necesitan mucha propaganda ni marketing ni nada, ¿no? Los remedios, por ejemplo. Ahora veremos que nuestro estudio de mercado, ese es importante, jóvenes. Ahí en el estudio de mercado tenemos que ver cómo lo dividimos. Ahí donde decía yo que alto ingreso, medio ingreso y bajos ingresos.
El de altos ingresos casi no necesita mucha propaganda, porque para conseguir un automóvil Rolls Royce, por ejemplo, tienen que pagarlo para que se lo fabriquen. Y menos de 5 millones de dólares no vale. En cambio, para la petita Volkswagen, cuando salía, era mucho más barato. Aunque los dos cumplían el mismo objetivo de desplazar a la gente, ¿no? En esto el mercado joven hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el sector que pensamos servir. Nunca vamos a penetrar con más de un 20%, porque no sabemos si otro tiene la misma idea de nosotros. ¿Alguna pregunta sobre el mercado jóvenes? No se olviden nunca, altos ingresos, medios ingresos y bajos ingresos. Otro factor importante que influye en el mercado son las condiciones climatológicas. Una camisa para ser usada en La Paz difiere mucho de una camisa que va a ser usada en Santa Cruz. ¿Alguna consulta, jóvenes? Todo claro. Me alegra. No se olviden que tienen que hacer un trabajo práctico. Yo lo dejo a libertad de ustedes que elijan el tema, donde apliquen todo lo que estamos viendo, ¿no? Tamaño de la planta, localización. El estudio de mercado siempre comprende dos fases, ¿no? El análisis de la demanda y el análisis de la oferta. La demanda son quienes pueden comprarnos el producto que vamos a hacer producir. Y la oferta es quienes lo están produciendo ya. O sea, la competencia. Y repito, hay mercados que son cautivos. A ver, dime el ejemplo de un mercado cautivo, jóvenes. ¿Un estado qué, disculpe? ¿Cuál? ¿Un qué? Perdón, no se escuchó bien. Un mercado cautivo, ejemplo, les pido. Servicio básico. ¿Cuál, por ejemplo? Luz, agua, la CRE, Aguapac. La CRE. No Saboa, no, porque Saboa tiene hay otras empresas satélites. Pero la CRE es la única.
La única que distribuye energía eléctrica es la CRE. Y eso es dañino, ¿no? Eso es un monopolio. Y todo monopolio siempre es perverso. Porque al precio que sea, vamos a tener que comprar la energía eléctrica. Los remedios también, algunos remedios son medios mercado cautivo también, porque nadie fía el remedio. Van y lo compran o se muere la persona. Ingeniero, ¿las empresas nacionalizadas serían parte de un mercado cautivo? Depende del producto que produzcan. Por lo general, jóvenes, el Estado es siempre mal administrador. Entonces no conviene que sea el Estado el que administre. Y aquí en Bolivia tenemos un ejemplo muy palpable. Hasta antes de que Guanuni sea del Estado, era una empresa de los japoneses. Y era la mejor empresa. Con 800 trabajadores daba una ganancia tremenda. Pasó a ser el Estado, tiene más de 8.000 trabajadores, antes da pérdida ahora. Claro, hacer el Estado es de nadie, ¿no? Así que, pero hay productos, en cambio, que son de primera necesidad o no son de primera necesidad, pero llegan a costos bastante competitivos. ¿Cuáles, por ejemplo, jóvenes? ¿Podría ser las gaseosas? No es tan de primera necesidad porque nadie que no tome gaseosa se va a morir. Entonces, el agua, El agua sí. Los remedios también. alimentación, ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ustedes, como ingenieros informáticos, el día de mañana salen de la red de Moreno y van a buscar trabajo. Es indiscutible que salen bien formados, pues. Son excelentes profesionales. Pero también es indiscutible que no saben hablar.
Viene uno de Utexa y se los come, con el mismo título de informático. No sé qué será lo que sucede, pero es más charlatán. Y en un trabajo van a tomar al más charlatán que al que, aunque sea menos que el otro. Por eso yo les digo siempre a mis alumnos, ensáyense a hablar jóvenes, ensáyense. No cuesta absolutamente nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Disculpe, usted mencionó que los monopolios son dañinos, pero Sí. por qué lo ve de esa manera? ¿Por qué piensa que es dañino? ¿Perdón? ¿Por qué piensa que los monopolios son dañinos? Porque no hay competencia. Y fue el único que quedó de la competencia. Obviamente, haciendo un lado, por ejemplo, factores como favoritismo estatal o algo así, se lanzó competencia y digamos que fue el único que sobrevivió. ¿Cuál dice? Digamos, si se lanza a competencia, digamos, ¿no? Y no hay ninguna especie de favoritismo estatal ni nada, es libre competencia y por cosas, no sé, que han hecho, queda como un monopolio. ¿Estaría mal? Siempre, siempre, siempre los monopolios son negativos para la economía, siempre. ¿Ya? Porque por ahí se disparan con los precios y no hay no hay otra alternativa. Ingeniero, sobre esto creo que hay algunas leyes, ¿no? Que, por ejemplo, a las empresas que después de una pelea de empresas así quedan solas, creo que las llegan a multar a las empresas por intento de monopolio, ¿no? Y de todos modos creo que los monopolios existentes son muy regulados por el Estado también, ¿no? Eso es una Pero pregunta. eso es hasta por ahí nomás. Echa la ley, echa la trampa. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién controla la CRE? El Estado, ¿Quién sí. controla los Estado, salarios que se pagan los trabajadores? del Estado, ¿no? No, 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 no. Yo soy No, no, ejecutivo de la CRE. no. No lo controla nadie. Ellos se ponen el sueldo que les da la gana. Pero, ingeniero, yo tenía entendido que cuando ya se empieza a hacer tan grande una empresa, este, se hace parte del Estado o algo así, porque ya es, No, como la CRE es la única que reparte energía eléctrica, no tiene sentido que sea privada, ¿no? porque no va a tener sentido que sea privada. Porque como dijo usted, si se hace la única empresa y peor si es privada, le pueden subir el precio como le dé la gana en realidad, porque es su Por derecho en eso realidad. por eso es que tiene que haber competencia. San Pablo, Brasil, son 4 las empresas que distribuyen energía eléctrica y usted se cuelga de la que usted quiere. Creo incluso que, o sea, en realidad lo que es cuestión de la CRE, en realidad no está como que es no, legalmente no debería ser la única. De hecho, cualquier empresa podría venir y abrir su empresa de luz, pero el problema está que la inversión que necesitaría sería increíblemente grande y no le podría ganar a los precios de la CRE, en todo caso, igualito quedaría, ¿no? Pero ¿en cuántos años ha hecho esa inversión?
Además, no es una inversión dinámica. Un cable, por ejemplo, un conductor, ¿cuántos años duran? Mínimo sus 20 años. No lo están cambiando cada año. Un transformador. Siempre, jóvenes, siempre. Entonces el monopolio es dañino, siempre. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. Es igual que buscar el mercado perfecto o la empresa que todo lo que produzca se venda, imposible. Siempre la competencia es beneficiosa. Vuelvo a repetirle, ustedes mañana ingenieros informáticos van a ir a pelear con los ingenieros informáticos de UTEXA por un trabajo. A mí no me quepa duda de que ustedes son mejor formados que los de UTEXA. Pero también no me quepa duda que el de UTEXA sabe charlar mejor que ustedes. Pero el ingeniero eso ya depende de cada persona también, porque si alguno dice que sabe hablar o no, también depende de qué tanto sabe para hablar, digamos, de su carrera o además de su formación en realidad, ¿no? Porque si ya va a hablar sandeces y solo porque tiene más, entre comillas, ¿no? Garganta y eso, no veo mucho comparación positiva ahí. Ingeniero, Sí, una joven. vez, una vez me pasó esto, ¿no? Que, por ejemplo, fui allá al CEMUR, eso donde la alcaldía para ver el tema de esto del BRT, del sistema. Y fui a preguntar, ¿no? Yo quería hacer el sistema, ¿no? Pero el problema es que cada vez que pedí información siempre me iban de un lado a otro, ¿no? Y bueno, ahí uno se da cuenta que ya uno, bueno, no simplemente es tener garganta o tener el conocimiento, ¿no? Sino que mucho también influye el tema, el tener los contactos, ¿no? Para hacer un proyecto grande, porque el sistema ese actual de pases que ven, que promocionan, ¿no? No tiene nada del otro mundo, ¿no? Les puedo asegurar que no es nada del otro mundo, ¿no? Claro, eso es cierto, ¿no? Yo a veces he hecho mucha entrevista para empresas y me ha tocado hacer entrevistas con un psicólogo o una psicóloga. Y créanme que los de la privada son, se desenvuelven mejor, aunque sean menos preparados. Creo que es porque enfatizan esa parte, ¿no? En las privadas, incentivan a hablar y Yo no cosas. sé por qué razón los estudiantes de la René Moreno, porque yo esta materia lo digo en todas las ingenierías, no en esta, no. Son duros para hablar. Hay excepciones muy buenas, claro que sí, ¿ya? Que no es la mayoría. Yo he visto, por ejemplo, que en las privadas, en casi todas las que he estado viendo, hay una materia que se llama expresión oral y escrita y ahí medio que enseñan, tal vez eso también influye. Debe ser, si es lo que yo he dicho siempre, que hace falta una materia que les enseñe a expresarse a los jóvenes, porque de que son bien formados no me quepa duda, son excelentes, ¿ya? Tengo alumnos en electromecánica que nunca me miran la cara, ¿se dan cuenta? Son agachados ahí, agachados, agachados.
vaya a saber qué trauma tienen uno, ¿no? Y no es que sean malos, son buenos, pero no pueden hablar. Igual es con los que llegan del extranjero, llegan del Brasil, de Chile, de Argentina, quizás sean menos formados que ustedes, pero son más charlatanes. Y se charlatán vale, jóvenes. Es lo que les digo. Porque en las entrevistas que se hacen en las empresas, por lo general, nunca le van a dar a resolver una integral triple o algún problema. No, 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 no. Se basa sobre conversaciones cotidianas. Esa es la entrevista. Si sabe expresarse. Y el psicólogo o psicólogo va a tratar de molestarlo, de enojarlo con algunas preguntas cáusticas para sacarlo de quicio. Si lo enoja, perdió el trabajo. Si no lo enoja, ganó el trabajo. Porque la empresa moderna lo que necesita son profesionales jóvenes que puedan desempeñarse en condiciones de presión. No es general joven, tampoco hay buenas excepciones, indiscutible. Indiscutible, hay buenas excepciones. Y el profesional de la RENES en general es bien capacitado en todas sus áreas, es muy bueno. Yo creo que es la mejor universidad del medio. Pero a veces que tienen algunos otros problemas, ¿no? Que no pueden expresarse. No es tanto con la mujercita. Las mujercitas por lo general son más desenvueltas. Saben desenvolverse más fácilmente. Pero todo pasa por tener un poquito de confianza en uno mismo ahora. Si ustedes tienen confianza en ustedes mismos, seguro que van a salir adelante. ¿Alguna pregunta, joven? ¿Alguna duda? Ingeniero, si yo tuviera que levantar un emprendimiento ahora y hubiera un mercado laboral, un sector donde quiero entrar, y este sector estuviera, ya estuviera como que monopolizado, pongamos de esa manera esa situación, ¿qué me recomendaría hacer? ¿Monopolizado por qué? Por ejemplo, ¿no? Digamos que este tema, ¿no? ¿Ha visto el tema de la CREDIA, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya. Yo quisiera abrir una proveedora de electricidad y yo quisiera entrar al mercado, supongamos, un hipotético caso que tengo los millones de dólares y todo eso, quiero hacer inversión. Me recomendaría entrar aquí a Santa Cruz, digamos.
Y Si se dieran las mismas condiciones, sí les recomendaría. ahora, pero, ¿qué me recomendaría en el ámbito? Porque sabemos que estas empresas grandes manejan por debajo los temas políticos y otras cosas más, ¿no? En ese ámbito, ¿qué me recomendarían? Contra eso no le puedo recomendar nada, joven. No nos olvidemos que la vez pasada para la campaña de Eva ha dado 2 o 3 millones de dólares, ¿no? No sé, pero eso no lo tocó nunca. ¿Ya? Contra eso no podemos luchar. Y no vayan a creer que por eso las creo, están los profesionales más capaces, no necesariamente, no son los más capaces. Los más muñecudos, sí. Pero ustedes no salen mal, los jóvenes salen bien. Lo único que les falta un poquito ensayarse a hablar fuerte. Y es fácil eso. Eso es cuestión de que en su casa agarren un periódico viejo, cualquier cosa, y lean fuerte en voz alta, donde nadie los vea. Y adquiriendo facilidad de palabra, que es lo que se quiere, que tener facilidad de palabra. Porque conocimiento de sobra que lo tienen. De todas maneras, el mercado local es muy restringido, muy pequeño todavía. Faltan empresas grandes. Por ejemplo, una vez se comience a hacer la empresa siderúrgica del Mutún, esa va a traer mucho desarrollo, porque va a permitir que se desarrollen otras industrias de servicio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, para Sí, niño. la para el proyecto, tenemos, ¿hay alguna estructura del documento que vamos a ir preparando? Sí, ¿Nos la va a dar usted o en base a qué tenemos que guiarnos? se las puedo editar ahorita si quieren. Sí. Claro. Agarren lápiz y papel. Pongan el primer punto antes conceptos generales. Ya. Listo. Si hubiera conceptos específicos. Ya. De ahí vendría la localización. Ya. Después vendría el tamaño. Ujú. Después vendría la ingeniería del proyecto. Ya. Después vendría el financiamiento. Ya. Y por último, la evaluación. Esos pasos nomás con eso es suficiente. Ya. Perdona, ingeniero, ¿se puso ya fecha para la entrega o...? No, esto tiene que entregarlo más o menos unos 15 días antes del examen final. Ah, ya. ¿Ya? Porque esto vale puntaje
y de ahí yo les tomo el examen final a cada uno de lo que han hecho. Y va a ser individual este trabajo, ¿no? No, lo pueden hacer hasta en 3 o 5, no hay problema. El examen es individual. ¿Este trabajo se puede hacer individual o sí tiene que ser grupal? Se puede hacer individual o si usted quiere grupal también, como usted quiera. Gracias, ingeniero. Hay unos que prefieren trabajar solo, lo hacen solo, pues tienen más mérito. Hay otros que prefieren hacerlo en grupo, allá ellos. A ver, entonces el proyecto vendría a ser un estudio de Factibilidad. un estudio de factibilidad, ¿no? Del tema que usted quiera. De una empresa, tiene que ser real en todo caso, o puede ser La algo empresa que... es hipotética, porque nadie le va a dar datos reales. Disculpe, ingeniero, ¿la empresa se puede crear o tiene que ser existente nomás? Si la puede crear. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, hay un punto acá que habla acerca de la localización. En otros proyectos la localización es bueno, se refiere a geográficamente dónde va a estar ubicada, ¿no? Así es, a eso se refiere. Pero cuando hablamos de un proyecto de software, nosotros en sí no tendríamos una localización. ¿De qué forma lo podríamos ver eso? Lo saltan, no es necesario que vayan. Lo Ahí. obvian. Creo que en todo caso, aunque sea una empresa de software, digamos, tenés que trabajar en algún lugar, ¿no? Entonces, O también, como dice el joven, puede trabajar en algún lugar. Esta empresa estará ubicada en la ciudad de Santa Cruz, suficiente. Así como un tipo de casa central, ¿no, ingeniero? Sí, sí. Ya. Bueno, jóvenes, creo que avanzamos bastante. ¿Han estado leyendo el librito que le dije, Fundamento de Preparación de Proyectos de Nasir Zapachaín? Sí. Ahí en la biblioteca. Ahí en la biblioteca. Léanlo para que les nazca más duda y cualquier duda me la pregunten. Pues. Disculpe, ingeniero, yo conseguí el libro de Alfredo Ramallo Cáceres. Sirve, cualquier libro sirve. Cualquier Ya, libro gracias. sirve. Ya, gracias. Cualquiera sirve. Disculpe, ingeniero, tenía una... ¿Sí? Disculpe, ingeniero, tenía una duda respecto a lo que es en la localización. La clase anterior habíamos hablado de costos de transporte. Pasa que hay algunos factores que es inevitable llegar a costear tanto. Por ejemplo, cuando si quisiera venir a vender, bueno, el comercio de teléfonos
necesitaría yo un proveedor desde el extranjero. Y hay un tema muy importante que es el pago de impuestos y nacionalización en la llegada de la frontera. Esos factores son inevitables y pues no sé si es que tiene alguna recomendación de poder trabajar en base a que el costo sea mínimo, ¿no? O una evaluación respecto a cómo No se hace eso. necesariamente, sí ese es el problema, pues la localización, que tenemos que buscar el sitio adecuado, ¿ya? Y en Bolivia todo es caro porque el transporte es caro, es lo más caro de Latinoamérica, en Bolivia. Bueno, jóvenes, lo dejamos aquí, entonces ya la próxima clase me dicen todas sus dudas que tengan, ¿ya? Ok, está bien, ingeniero. Anoten las Perfecto, preguntas. ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero.